¿Qué tal amigos de Paradojas Reconciliadas? Estamos aquí de nuevo en estas conversaciones con Gloria en nuestro episodio ya 51. Ya, no sé Sí, si ¿qué vieron. tal? Ahora sí que pasamos la prueba, entonces ya hemos avanzado bastante. Buenos días, Gabriel, ¿cómo has estado? Bien, bien, Gloria. ¿Tú qué tal? Muy bien también, aquí disfrutando de el día, un poco nublado, pero en general bien, bien, bonito. Qué bueno. Sí, acá en Cholula también ha estado lloviendo en las tardes un poquito, ¿no? Sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pues hoy vamos a hablar un poquito, creo yo que continuando con lo de ayer, bueno, lo del último episodio, pero diferente porque vamos a hablar de la reencarnación como tal, ¿no? Y de las diferentes formas que se puede dar una reencarnación, ¿no? Claro. Ese es un punto muy interesante, ¿no? Así es. ¿Tú crees en la reencarnación? Por supuesto que creo en la reencarnación, claro que creo en la reencarnación, soy fan de la reencarnación. Sí, me, a mí me explica mucho. Como, por ejemplo, pues lo que dice, ¿no? Que la energía no se destruye ni se transforma. Bueno, eso explicaría muy bien por qué puede haber una reencarnación. Y hay mucho, ¿no? Hay mucha literatura acerca de personas, ¿no? Que de repente, pues el hijo o el primo, ¿no? Les empieza a decir algo acerca de vidas pasadas, ¿no? Y que dicen cómo el niño de 4 años sabe del bisabuelo que era de no sé dónde, ¿no? O sea, hay mucha literatura acerca de eso y es interesante porque, bueno, la reencarnación así se puede explicar muy bien y no, y bueno, no sé si la ciencia lo puede explicar, eso sí desconozco, Ujú. pero desde el punto de vista, digamos que espiritual o un poco menos científico, pues sí, sí me llena el concepto de la reencarnación. Claro, sí. Pues mira, yo pienso que la ciencia tiene problemas, ¿no? En explicar algo así. Y como pues, tiene problemas, de repente lo evade, pero sí, o sea, sí hay, como bien dices, hay varios casos eh, de niños, sobre todo, no sé, pareciera que los niños son los que de repente recuerdan o es más fácil a lo mejor a cierta edad. Y bueno, y no lo sé, a lo mejor pues, los bebés lo tienen muy, muy fresco, ¿no? Pues acaban de Exacto, es que aterrizar. bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Bueno, yo así lo tengo entendido, que los bebés, o sea, en realidad, pues vienen con todos los centros energéticos abiertos y conforme van creciendo, esos centros energéticos se van bloqueando o se van cerrando, según sea la creencia, y por eso dejan de ver ciertas o de saber ciertas cosas, más la educación que Claro, recibe la familia y la escuela. Sin embargo, sí, pareciera que los niños son más susceptibles precisamente por esta apertura de sus centros energéticos a ver dimensiones, vamos a ponerle así, o planos que ya un adulto no puede ver o no común. sí. Sí, y entonces, bueno, el problema es que un bebé, pues no se puede comunicar fácilmente, ¿no? Así es. Los casos que se han documentado, pues es de niños que ya tienen a lo mejor cierta capacidad de comunicarse con los adultos, ¿no? Vamos a pensar a lo mejor un niño de 2 o 3 años, que obviamente pues ya puede hablar, ya tiene lenguaje a lo mejor un poco básico, pero ya puede hablar, ¿no? Y efectivamente hay casos donde documentados, ¿no? Eh, por ejemplo, hay uno donde una familia estadounidense, vamos, no me sé la fecha exacta, pero vamos a suponer que fue en los 60, 70, ¿no? Está viendo la televisión, eh, el niño, y de repente sale un documental sobre la Segunda Guerra y sale Hitler, ¿no? Dando un discurso. Y el niño empieza a hablar en perfecto alemán, ¿no? Entonces dicen, pues ¿de dónde? Si la familia tiene raíces estadounidenses, pues no saben alemán y aparte, pues es un evento que pasó están en los 60, pues a lo mejor 20 años, ¿no? Si están en los 70, pues hace 30 años. Había también
otro caso de un niño que le tenía terror a los aviones, ¿no? Y bueno, pues lo llevan a terapias y demás y empieza a describir, o sea, ese fue muy interesante porque empieza a describir todo un escenario de una batalla donde pues él va volando un avión, ¿no? Y pues el avión lo derriban y pues él se muere, ¿no? Y entonces, pues empiezan los papás a investigar históricamente y todo esto, y sí, efectivamente, pues eso pasó, ¿no? Inclusive tenían el nombre del piloto, no recuerdo por qué, el niño a lo mejor creo que recordaba alguna palabra, decía algo, ¿no? Ujú, ujú. Y pues resulta que había un piloto que se llamaba más o menos así, efectivamente había volado un avión, lo habían derribado los estadounidenses y bueno, pues había fallecido, ¿no? Y bueno, ya el caso más raro o más sorprendente que yo he leído, del que me he enterado, porque bueno, se supone que está comprobado y demás, es de un niño, ¿no? En un pueblo, no recuerdo el nombre de este pueblo, de esta cultura ahí en Medio Oriente, que creen, de hecho, en la reencarnación. Así Pues de es. repente había un niño, ¿no? Que en un momento dado dijo, ya cuando pudo hablar, dijo, es que a mí me asesinaron, ¿no? Y e inclusive el problema es que señalaba al autor de su asesinato. Y entonces, pues este hombre, que pues era un hombre ya mayor, decía, no, 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 ¿cómo crees? Yo no hice nada, no, no, no. Hasta que llega un momento en que el niño les dice, no, a ver, yo estoy enterrado aquí, ¿no? Y entonces lo lleva pues a las Ujú, personas, a sus ujú. papás, a los que estaban investigando el caso, pues los lleva a un lugar, a un paraje solitario, les dice, a ver, pues excaven ahí y van a encontrar mis huesos. Y efectivamente encontraron restos humanos. Entonces, ¿cómo podría saber el niño eso? ¿Quién sabe? ¿No? Sí, son cosas muy, digamos que diferentes al común de lo que nos podemos enterar en la vida cotidiana. La verdad es que yo también he escuchado varias historias acerca de niños o de no tan niños, porque sí ha habido algunas historias de gente joven, o no tan niño de 3 4 años, sino, perdón, más jóvenes, pero que también de repente en un momento de sueño, o sea, de estos momentos en donde la gente como que se adormece un poco, eh, llegan a tener como una imagen mental así valga la redundancia, pero una imagen en la mente, ¿sí? De vidas pasadas, o sea, sí llegan a verse como otra persona, los jóvenes. En los adultos es más difícil, me parece, pero también tiende a ser así de difícil, bueno, por el tipo de religión que la persona esté practicando, ¿no? Eso, bueno, si la religión, por ejemplo, prohíbe, ¿no? Creer en la reencarnación, bueno, es evidente que esa persona, pues no va a creer en la reencarnación, evidentemente, ¿no? Porque ya de entrada su mente, la parte religiosa, pues lo prohíbe, entonces no dan pie, ¿no? Creo que también para saber acerca de vidas pasadas, tiene que haber cierta apertura en la mente de las personas. Y bueno, voy a hacer una pequeña aclaración con el asunto de la imagen, es porque sí es importante. O sea, a veces pareciera que la imagen solamente está afuera de nuestros ojos, ¿no? O sea, lo que miramos propiamente, eso es una imagen. Sin embargo, la mente humana tiene la capacidad de crear imágenes en su mente, que sería como un momento creativo, ¿no? O sea, como los pintores o escultores ven, por ejemplo, los escultores, el mármol blanco, y sobre eso imaginan que pueden crear en ese mármol, ¿no? Esa es una, pero en su mente se crea algo, ¿no? Claro, Eh, todos tenemos esa capacidad, eso es cierto, sin embargo, no todos le hacemos caso. Pero además, pues también vienen los sueños y también en los sueños se están creando situaciones que a veces no tienen una explicación. Y aparentemente se cree que cuando una persona sueña reiteradas veces algo, esta imagen como que es muy contundente, pues está mandando un mensaje el subconsciente a la mente consciente para que en el estado de vigilia la persona pueda interpretarla y probablemente en algunos casos puede llegar a ser
el asunto de una vida pasada, ¿no? O sea, de algo que ya fue esa persona. Ujú. Sí, bueno, pues en el inconsciente ya nos platicaba el buen Oneiros, ¿no? Que Por ejemplo. tantas cosas que pueden estar ahí. Y pues sí, obviamente el inconsciente no se rige por lo racional, por eso de repente los sueños pueden ser loquísimos, ¿no? Así Digan, es. ¿quién no ha soñado desde que vuelas? Que bueno, eso ya podríamos estar hablando a lo mejor inclusive de un viaje astral. Pero bueno, digo yo cuando tenía como 11 12 años, híjole, soñaba a cada rato que volaba por todos lados, ¿no? Y encuentras gente pues, que no tiene nada que ver en tus sueños, ¿no? A lo mejor encuentras a gente de tu familia, de repente, pues no sé, tus amigos ya de adulto, ¿no? O encuentras, no sé, cosas ilógicas que no tienen nada que hacer ahí. Pero bueno, finalmente la mente, el inconsciente no se rige por algo racional como tal, ¿no? Y Así bueno, es. yo creo que también otro punto que es muy interesante a considerar es cómo te explicas de repente un genio, por ejemplo, como el de Mozart, ¿no? Mozart que a los 4 años ya tocaba instrumentos, a los 6 ya componía. Pues yo no, la explicación que yo le encuentro es, bueno, pues es un alma, ¿no? Que estuvo duro y dale seguramente durante varias encarnaciones, con que quiero ser músico, quiero ser músico, quiero ser músico, quiero ser músico, y bueno, pues llega una encarnación donde pues ya nace genio, ¿no? O sea, porque pues al final de cuentas, ¿cómo logras entender, ¿no? Todo ese sistema armónico, las notas, etcétera, etcétera, y compones a esa edad, cuando pues tendrías que estar jugando ahí con los carritos o a las traes o no sé, pero, o sea, no Ajá, o componiendo sea, bueno, una obra, ¿no? yo te voy a hacer dos comentarios. El primero, para que no se me olvide, es efectivamente se cree, digo, pero esto, insisto, no es como literatura científica, sino simplemente es así como lo exponen. Se cree que, bueno, un alma viene a este plano, o sea, repetidas veces, que sería la reencarnación propiamente, y pues va adquiriendo ciertas capacidades, como en el caso de Mozart. O sea, no es de ya de repente, de la nada, nace el niño y quién sabe de dónde sacó todo eso, ¿no? En realidad, lo que tú comentas es verdad, o sea, cada alma tiene un camino que seguir, ¿no? Y que en determinado momento todos esos aprendizajes que tuvo en vidas pasadas, los empieza a desarrollar en una vida. Yo en alguno de los libros que he leído acerca de la reencarnación, lo explican más o menos así, como por ejemplo, en mi familia todos son abogados y doctores, pero resulta que a mí me gusta el arte. O sea, ahí es donde la cosa dice, bueno, ¿y a mí por qué me gusta el arte si a mí nunca nadie me ha educado para ser artista? ¿No? O nadie me ha llevado a un museo desde que tengo, no sé, 3 años, nunca nadie ha pintado en mi familia, no sé, X, ¿no? Y entonces, esa alma es que en algún momento fue artista, porque el saber de las reencarnaciones, hasta donde yo entiendo, es acumulativo y no se olvida. O sea, en realidad, aunque aparentemente el ser humano crece y va olvidando o no está tan abierto a este tipo de saber inconsciente, lo tiene latente. Y en el momento en el que la vigilia se descuida, aparece ese conocimiento. Y son gustos que se van diferenciando de los otros, del núcleo familiar o del núcleo social. O sea, hay quien de repente de la nada dice, pues es que a mí, no sé, querían que fuera yo abogada y pues resulta que a mí lo que me gusta es cantar, ¿no? Y pues dices, oye, pues no tienes como esa parte de cantante, como que la voz no te puede ayudar. Ah, no importa, a mí me gusta cantar, ¿no? Pero es eso que pareciera que no se sabe de dónde es, se cree que son conocimientos de vidas pasadas. Eso es No. un. Y el otro es que sí, yo tuve un amigo que él me contó que, bueno, él fue con una, pues no sé, con un terapeuta de estos que te hacen hipnosis
Ajá. y porque tenía un dolor, algo así, en el brazo, no sé qué rollos, y le decían que en realidad no tenía nada, no, no era algo como físico, no un golpe, no nada, simplemente le dolía. Y bueno, le recomendaron que fuera este asunto de la hipnosis. Fue y resultó que era una herida de guerra de bueno, no de una vida, pero muy anterior, ¿no? Había sido soldado de los romanos o quién sabe qué carambas. Y por alguna extraña circunstancia, eh, le empezó a doler y Mm, entonces, o sea, fue con le hicieron la hipnosis, bueno, resultó que era una herida de guerra y en ese trance hipnótico veía cómo lo atravesaban con una lanza, un rollo así, y entonces lo que quedaba después, con el mismo tratamiento de hipnosis, pues era sanar esa herida para que ya no le siguiera doliendo, porque en realidad, pues eso era una herida que no se podía sanar porque no claro. había herida, o sea, era un recuerdo de la mente que surgió Wow. por alguna inexplicable Sí, razón. digo, hay quien dice, eso sí, obviamente tampoco no es un tema que se pueda asegurar, pero eh, hay quien dice que en los lunares, por ejemplo, ¿no? Si tienes, o sea, manchas grandes, muchas veces, pues puedes tener un lunarcito pequeño, pero ya una mancha, ¿no? Así de cierto Un lunar tamaño, grande, ajá, pues dicen, oye, pues eso se refiere justamente a una herida, ¿no? Se refiere a una marca que tú tenías en vidas pasadas, que aquí pues ya no se está manifestando de una forma tan físicamente tan fuerte, o sea, eh, ya no está la cicatriz o no sé, ya no está la marca como tal, pero pues sí se queda como una sombra, digamos, ¿no? Como un recuerdo por ahí. Sí, hay muchas cuestiones, pero bueno, yo creo que como todo, ¿no? Hay que cuidar, claro, pues no entrar también en, porque todo esto es muy fácil de, pues de repente que haya algunas ideas que salgan así nada más de la nada, que, que surjan ahí del aire, ¿no? Habría que ver, y digo, no necesariamente todo tiene que ser científico, ¿no? También puedes usar tu intuición. Hablábamos, por ejemplo, de hermetismo, que están las leyes herméticas que te ayudan justamente a entender el universo como tal, ¿no? así Eh, es. y bueno, pues ya lo decíamos, creo, en otro episodio. Si tú sigues, si tú contemplas, por ejemplo, cuáles son los ciclos, el ciclo del sol, ¿no? Pues el sol diario se muere y Igual que renace, nosotros. ¿no? Entonces, o sea, el sol lo hace, la luna lo hace, ¿no? Nosotros también cuando dormimos, ya lo había platicado la vez Claro, pasada y lo voy a repetir, o sea, para que te operen te tienen que dormir, te claro, anestesia, o sea, no te hacen claro, más nada que anestesiarte, o sea, no, no es que, vamos, te estén dando, o sea, simplemente te duermen lo suficiente como para que no sientas que te lastiman. ¿Cuánta gente no hay? Digo, viene a cuento, que por ejemplo se emborracha y que, o sea, de repente dice, pues desperté y no supe ni cómo llegué aquí, ¿no? O sea, claro. porque se suprime completamente el estado de vigilia, ¿no? O sea, la conciencia propiamente se suprime. Entonces, bajo eso, pues claro, el subconsciente o el inconsciente, bueno, yo entiendo que hay tres niveles de conciencia, ¿no? El inconsciente, el subconsciente y el consciente. El inconsciente, pues ese está como demasiado dormido y creo yo que es hasta cierto punto difícil acceder al inconsciente, precisamente porque, bueno, es como que se necesita mucho trabajo, pues no sé, mental, ¿no? Para poder acceder a él. El subconsciente me parece que es un poco más viable porque es cuando, por ejemplo, en el estado de sueño, que la gente, o sea, se despierta y dice, yo estaba soñando esto, ¿no? O sea, yo me acuerdo del sueño, ¿no? O sea, es como un estado de subconsciencia, que era bueno, en arte lo estudiaron mucho los surrealistas, justamente, ¿no? André Breton y todos estos surrealistas, un poco Marcel Duchamp también estuvo ahí en los surrealistas, y lo que hacían, bueno, ellos sí ocupaban el opio o alguna otra hierba, no sé qué ocuparan exactamente, mezcalina, creo, y ajenjo también, ¿no? Algunas de estas bebidas, en donde llegaban, o sea, era obviamente experimental, controlado, como lo hace nuestro buen amigo Neiros, y viajaban
tenían como viajes astrales y eso es lo que representaban en sus cuadros. Mm. De hecho, la historia del arte dice, y voy a hablar acerca de esto, que a la gente no le va a gustar, pero es cierto, a Picasso, no, perdona, a este, ay, se me fue el nombre de este señor bigotón, que es un, Dalí, Dalí, Dalí. Dalí, exacto. Bueno, a Dalí lo corrieron del surrealismo. O sea, aunque él aseguró, claro, pero ¿y sabes por qué lo corren? Porque sus cuadros empiezan a tener sentido. O sea, si tú ves los cuadros de Dalí, tienen un sentido, o sea, son comprensibles, ¿no? La gente lo ve y ve los relojes derretidos y Claro. entonces ya te está hablando de tiempo y ve la cruz y, o sea, ¿sabes? Son imágenes que uno puede llegar a comprender y armar una historia de eso. Y el surrealismo, eso es justamente lo que no debe de pasar. O sea, tú ves una obra surrealista pura y dura y no tiene sentido por ningún lado porque apelan al subconsciente, o sea, en realidad. Entonces, bueno, pues ya me desvié. Voy a regresar a la Ok. reencarnación. Otro día Como hablamos del spoiler. surrealismo, de cómo Sí, sí, corrieron ya a me Dalí. desvié. No, pero es importante en el sentido de que, por ejemplo, los surrealistas sí, sí creían en la reencarnación. Y Dalí tiene una entrevista con Jacobo Zabludovsky en donde habla justamente de cosmogonías y que sí hay, dentro de los comentarios que él hace, un conocimiento acerca de la reencarnación, o sea, de que el alma repite, Mm. repite. O sea, viene aquí hasta que encuentra cuál es su misión y una vez que la encuentra, pues pasa al siguiente nivel. Es que hay unos que estamos muy perdidos y regresamos y regresamos y regresamos porque no Y tengo. regresamos. Bueno, tú que das el curso de los 12 trabajos de Hércules, ahí viene mucho Claro. de la Ah, reencarnación. pues sí, sí, o sea, hasta, vamos, los griegos creían firmemente, pues, la metempsicosis, ¿no? La Así es. transmigración de las almas. Y si mal no recuerdo, es el libro séptimo de la República, pues Platón ahí, eh, bueno, Platón en boca de Sócrates, ya sabemos que los diálogos de Platón, pues el protagonista realmente es el maestro de Platón, que es Sócrates. Y ahí habla, ¿no? De qué es lo que pasa. Y entonces, pues te dicen que llegan las almas en el Averno, en el inframundo griego, llegan las almas hasta donde está Perséfone, ya hemos hablado de Hades y Perséfone, Proserpina para los romanos, pero me gustan siempre más los nombres griegos, porque son los originales. Bueno, Perséfone, pues tienes que llegar hasta el palacio de ellos, está el Tártaro, que el Tártaro es realmente el infierno, ¿no? El Tártaro es donde están encerrados ahí los, bueno, ya esta Gloria saltó. Es que se me Este, cayó mi pluma. cuando dije infierno, qué barbaridad. Bueno. Sí, dije, ay, qué horror. Ya sabes que a mí me gusta decir el infierno, no me da miedo. El Tártaro es donde están los gigantes y los titanes, ¿no? Que se alzaron contra los dioses del Olimpo, están ahí castigados. Y entonces lo que sucede es que pues tú tienes un tribunal, hay un tribunal, ¿no? Está Minos, que es pues el juez del inframundo. Y entonces Minos te evalúa y dice, a ver, tú, ¿qué hiciste en tu vida? Así, así, así. Y pues hay una de dos, ¿no? Una es, bueno, pues pásale aquí un ratito al Averno para que purifiques todo lo que hiciste. O no, pues te portaste muy bien, sale, pues síguete a los Campos Elíseos, ¿no? De cualquier manera, no es como, pues no es como la doctrina cristiana de que pues ya el que llega al infierno ya se va a quedar ahí para toda la eternidad. No, allá te pasabas un ratito en el Tártaro y de todos modos ibas a llegar otra vez a los Campos Elíseos, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta más la teoría, digo, porque todas estas son teorías, ¿no? Vamos a ponerlo así, en donde realmente, más que ir al infierno, o el alma se depura, se limpia, y más que pasarla mal, digamos que la pasa como en una especie de hospital, ¿no? Por decirlo, en donde se está depurando para volver en su siguiente reencarnación, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, digo, llegas a los Campos Elíseos y bueno, los Campos Elíseos obviamente es algo hermoso, muy bonito. Hay un río ahí que se llama el Eteo, ¿no? Donde tomas del agua del Eteo y se te olvida.
tus vidas pasadas, por eso no las recordamos, ¿no? Y bueno, tiene, hace sentido, pues, el sistema, ¿no? O el por qué te tendrían que borrar la memoria de vidas Sí, pasadas. cómo no, claro. Porque ustedes pregúntenle a quien sea, ¿no? Oye, ¿tú quién crees que eras en tu vida pasada? No, hombre, y todo el mundo era rey, un gran guerrero, ¿no? Y Guerraje. las mujeres eran princesas y sacerdotisas, y bueno, ¿no? Ok, pues ojalá haya sido así, ¿no? Y qué No, padre que pero fuera así. Pero imagínate que fueras un asesino serial, ¿no? Imagínate que hayas sido un genocida o, no sé, que hubieras violado o matado o lo que fuera. O sea, ese tipo de conocimiento, o al revés, o que te lo hubieran hecho, ¿no? ajá, o Que sea, te hubieran imagínate, violado, ¿no? Ver a tu matado o asesino. asesinado. Entonces, o sea, ¿cómo podrías desempeñar como dice Gloria, la búsqueda de tu misión en esta vida, tu dharma, ¿no? Como dicen los hinduistas? ¿Cómo podrías ejecutar eso? ¿Cómo podrías, con todos esos traumas? O sea, si de por sí en una sola vida, luego te pasa algo de niño, ya tienes un trauma, tienes que ir al Al psicólogo psicólogo. porque ya no puedes ni operar bien, porque te pasó esto y te pasó el otro. Ahora imagínate el cúmulo de 20, 30, 40, 50 vidas pasadas. No, pues si todas fueran, si todas fueran exitosas, si todas fueran vidas No muy estaríamos plenas, aquí. pues qué padre, ¿no? Pero si eso hubiera pasado, lo más probable es, como bien comentabas, pues ya no estarías aquí, ¿no? Ya habrías trascendido, ya estarías en otro nivel de existencia. Entonces, por eso es que ay, de repente eso de quiero saber qué me pasó o quién fui en mi vida pasada, pues sí, sí, o sea, bueno, hay métodos, ¿no? Donde se supone que puedes hacerlo, pero pues la verdad es que, ¿para qué, no? Exacto, ajá, sí, yo ¿Para qué te tampoco le arriesgas? encuentro mucho futuro. Digo, porque claro, el ego del ser humano es fuerte y pues sí, está padre si me van a decir que fui, no sé, alguna reina o princesa, ¿no? Hay algo, pero en realidad, pues yo lo veo muy lejano, ¿no? Pareciera, y en Cábala, algunos cabalistas sostienen que el alma siempre va a reencarnar en el mismo círculo, es decir, Claro, no, no es que si yo fui princesa en una vida anterior, ahora me toque ser, estar en un lugar donde existe la pobreza propiamente, ¿no? O sea, hay como varias leyes espirituales que pueden, que nos permiten de alguna forma explicar las reencarnaciones, ¿no? Parece, por ejemplo, que una persona que fue muy malandrina en vidas anteriores, pues es una persona que actualmente la pasa de la cachetada, ¿no? Y bueno, y- o sea, que no, no porque esa persona, por muy buena que sea en esta vida, pues en realidad lo que está haciendo es purgando, pues todo lo que hizo de daño en vidas anteriores. Y y- y- entonces, claro. dile, dile. No, y lo más probable es que siga siendo muy malandrina, ¿no? Pues no, no, porque fíjate que, por ejemplo, así, desde el punto de vista, por ejemplo, cabalista, aunque no lo dicen así, Ujú. y yo lo voy a poner en lo más mundano que hay, por ejemplo, un violador, alguien que fue un malandrín de categoría, asaltante, que mató a toda la parentela, ya sabes, de esa gente nefasta que aparece en las Loca, películas, sí, pues que va a reencarnar y entonces le va a pasar todo lo que él sí, hizo. O sí, sea, puede ser una mujer violada, puede ser una mujer golpeada, bueno, yo digo mujer, puede ser hombre también, ¿no? O sea, porque como lo hemos dicho varias veces, la energía regresa, no necesariamente en esta vida. O sea, por eso, y eso explica por qué hay gente que sufre tanto. Y tú dices, es que claro, esta persona es buena onda, ¿por qué le va tan mal? Bueno, porque no se puede asegurar, eso es evidente, pero probablemente en sus vidas anteriores, pues no era tan buena onda como en esta. claro. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, bueno, hablábamos otra vez de los principios herméticos, ¿no? Y si recuerdan, hay un principio del equilibrio, ¿no? Todo se equilibra, ¿sí? El principio del péndulo, te vas hacia un lado y necesariamente, forzosamente, por ley, va a haber un momento en que regreses, ¿no? Al otro lado. Entonces, hay gente que dice, no, pero eso no es cierto. ¿Por qué? Por ejemplo, hay gente, no sé, que es muy rica en esta vida y los demás son muy pobres.
o esa gente fue rica siempre en toda su vida, nació en cuna de oro y no solamente pasó eso, sino que después hizo mucho más dinero. Pues sí, pero eso si tomas en cuenta eh, lo correspondiente a una vida. Si tú tomas en cuenta todas las vidas, o sea, yo pienso, por ejemplo, que si le hacemos caso a los principios herméticos, pues a lo mejor alguien como un Slim, ¿no? Como un Carlos Slim, que ahorita es riquísimo, ¿no? Pues yo no sé qué tan pobre fue en vidas pasadas o qué tan pobre vaya a ser en sus siguientes encarnaciones, ¿no? ¿Qué? Porque al final, pues está ese equilibrio. ¿Por qué sabemos que hay ese equilibrio? Pues porque lo vemos, y ahí viene el principio de cómo es arriba es abajo, cómo es afuera es adentro. Pues porque lo vemos en la naturaleza, ¿no? Al final puede hacer muchísimo calor, ¡fum! Y de repente llueve y ¡fum! Ese calor se equilibra, ¿no? Puede hacer muchísimo frío y boom, de repente cambia la estación y ese frío se equilibra, ¿no? Pero siempre hay ese balanceo, o sea, no es que un día diga la naturaleza, ah, bueno, va a ser mucho frío y ya nos quedamos en frío permanente, No, no. ¿no? Ni siquiera en la época, ni siquiera en era glacial, o sea, se tardó, pero pues regresó otra vez al calor. Entonces, siempre hay ese péndulo, ¿no? Entonces, si dices, bueno, si como es arriba es abajo, como es en la naturaleza, en el sol, en la luna, en las estaciones, es el ser humano, pues entonces necesariamente pues tú tienes que regresar. Oye, pero esta persona, insisto, es riquísima y tiene mucho dinero, no se ve cuándo se le vaya a acabar. Ah, bueno, pues espérate a la siguiente vida, ¿no? O sea, Y no bueno, no es que se vaya a equilibrar en esta vida, se va a equilibrar en la siguiente. y mira, en realidad, bueno, o sea, yo tengo un poco diferente el comentario. Por ejemplo, una persona que en esta vida consigue toda la parte material, para mí es una persona que también ha trabajado, aunque no, no lo crean, pero yo sí lo creo, ha trabajado su parte espiritual, porque el universo es abundante, ¿no? O sea, en realidad la energía universal es abundante y tan es abundante, y también lo podemos ver en la naturaleza, que no solamente tenemos un tipo de mariposas, o sea, hay miles de mariposas, bueno, no sé si miles, pero hay muchas mariposas, hay muchos tipos de flor, muchos tipos de árboles, muchos tipos de hojas, hay muchos tipos de muchas cosas naturales. Y cada una, dentro de todo, tiene un toque distintivo, ¿no? O sea, tampoco son tan similares, o sea, no son tan idénticas. El único que hace cosas idénticas es el ser humano, como las lavadoras y así. Pero bueno, ¿qué pasa? Que si el universo es abundante y uno está alineado con el universo, pues uno no la va a pasar mal, en estricta teoría. Pero para eso uno también tiene que tener, ahí sí, un grado de virtuosismo, es decir, uno no tiene que buscar hacerle daño a otra persona o hacerle daño a la naturaleza o dañar a lo que sea, porque entonces la alineación universal se pierde y entonces la gente empieza a pasarla mal. O sea, digo, no sé si Slim sea el caso, desconozco su vida, pero si una persona en términos generales está trabajando bien su dualidad, ¿no? Porque todos somos duales y estamos trabajando nuestra dualidad, pues obviamente eso compensa de alguna forma y entonces recibimos abundancia material, pero también desde la parte espiritual. No lo digo yo, eso sí lo dicen muchos místicos, pero si en algún momento esa persona se descuida, pues obviamente se pierde en la materia, empieza a hacer daño, se siente pues invencible y entonces es ahí cuando, claro, en la siguiente vida, esa persona perdería todo porque sería una compensación. Francamente, se Bueno, compensa. sí, es que ahí la verdad hay muchas, podemos hablar de que no vas a saberlo tal vez hasta que te mueras o trasciendas, ¿no? Allá a otro nivel de existencia. Pero sí, hay muchas teorías. Hay, por ejemplo, también quien dice que si tú llegas a una encarnación y decides que ya no, que quieres que sea la última, ¿no? Y ahí están los principios budistas, ¿no? O sea, está la rueda del samsara, que es este ciclo de reencarnaciones. Buda lo que decía, o el budismo lo que te dice es, bueno, pues vivir duele, ¿no? Ya lo hemos comentado, de la dukkha del budismo.
el dolor de vivir. Oye, pero ¿por qué? Bueno, pues porque tienes que esforzarte, tienes que, sientes dolor, sientes frío, sientes hambre, tienes que conseguir alimento. Nosotros en esta época, pues conseguir dinero, pues es trabajar, que a veces no nos gusta, para poder tener una casa, para poder tener vestido, para poder tener alimento, ¿no? Y todo eso, pues es doloroso. Te cansas, tienes que dormirte, ¿no? Porque si no, pero te entonces ya no regeneras estás, cuando duermes. te regeneras cuando duermes. Claro, pero al final de cuentas sientes sueño, sientes cansancio, te enfermas y viene la Pero, muerte finalmente. pero en el caso del sueño, o sea, yo lo que entiendo es que cuando uno duerme, y cuando uno duerme bien, además, porque hay gente que no duerme bien, pero en general cuando la gente duerme, los procesos eh, inconscientes o subconscientes del cuerpo se llevan a cabo de mejor manera. O sea, por ejemplo, los riñones trabajan mejor o las glándulas suprarrenales, ¿no? Hay ciertos acontecimientos químicos que tienen que ver con las hormonas o con los que se llevan a cabo siempre y cuando el ser humano duerma. Si el ser humano no duerme, esos procesos químicos no se llevan a cabo y por lo tanto el cuerpo enferma. O sea, sí tiene una función el dormir. O sea, digo, yo sé que a veces uno no quisiera dormir, pero a mí por lo menos sí me gusta dormir. De hecho, pareciera que cuando uno está en estado meditativo profundo o cuando la gente duerme, el nivel del trabajo cerebral, de la energía que emite, es nulo, casi nulo. Las ondas, que no me acuerdo si son las beta, alfa, porque tienen hasta ya su letrita, son tan imperceptibles y sin embargo el cuerpo está trabajando. Lo interesante de todo esto es que, bueno, sí es cierto, la vida duele. Y también hay gente, como dices tú, ya no quiero vivir. Hay otra que dice, yo quiero regresar a Claro. la materia. Pero bueno, tú continúa con tu historia y yo después digo la mía. Sí, sí, pues obviamente envejeces también. Y bueno, de eso es de lo que se da cuenta Buda, ¿no? Y entonces, eh, pues empieza a hablar de las cuatro nobles verdades y el óctuple camino, etcétera, etcétera. Pues es el fundamento del budismo como tal. Pero entonces cuando se supone que cuando tú ya no quieres estar aquí, dices, bueno, ya, esta que sea mi última encarnación, ¿no? Pues ahí es donde también, pues dices, bueno, ok, según la doctrina ya no budista, sino hinduista, oye, está bien, ya no quieres regresar, pues paga todo el karma que debes, ¿no? Pues vamos a ponernos a mano. Ajá, Y paga. es cuando llevas, pues es cuando tienes una vida de perros, ¿no? Así que todo te pasa, Así a lo es. mejor te encarcelan, te persiguen, no tienes dinero, etcétera, etcétera. Pero es porque estás pues pagando ya todo lo que debes, porque pues, no te puedes ir, pues, es como ir a cualquier lugar, a un restaurante, ¿no? Oye, ya me comí acá el bife, ¿no? Ajá, Muy sí, ya rico me y comí todo. todo lo sabroso, Bueno, ahora hay que pagar. ya me voy, no, espérese, señor, pues venga para acá, tiene usted que pagar, ¿no? Y si no tiene, Otro pues fee. órale, a lavar platos o a ver qué hace, ¿no? Sí, claro. O sea, otra vez, como es arriba, pues es abajo, ¿no? Sí, Entonces, pues en teoría, ¿no? Es lo que, como dices, tendrías que prepararte pues, para poder aguantar todo eso, ¿no? Para poder, eh, pues llevar esa vida tan difícil, pero bueno, que en teoría, pues debería ser la última, ¿no? pero aún así, y fíjate, porque digo, hay biografías que uno puede leer y que están muy al alcance de la mano actualmente con Internet, y de gente que, por ejemplo, nació en un lugar muy pobre, que tuvo una infancia difícil y sin embargo despuntan y bueno, ahora son, o sea, los magnates, ¿no? No sé cómo se diga, multimillonarios. Mira, el caso, por ejemplo, del señor Hershey's, ¿no? El de los chocolates Hershey's. Su biografía es sumamente interesante y el tipo verdaderamente la pasó de la cachetada, ¿no? La pasó mal y lo que le sigue hasta que decidió dedicarse a hacer chocolates. Y bueno, le fue tan bien el señor que pues, o sea, quien no conoce el chocolate, la verdad que no ha Los vivido. Hershey's, claro. Entonces, exacto. Pero esto que tiene que ver con la reencarnación, que también esta persona se tomó el tiempo de ver, de autoobservarse,
¿no? Y como un momento de reflexión de hacia dónde quiero ir. Y yo sí tengo la idea de que en términos generales, a menos que la persona sí sea muy malandrina, pero en términos generales, digo, no sé, un narcotraficante, pues sí, seguramente su siguiente vueltita, pues le va a ir mal y lo que le sigue, ¿no? Porque es una persona que ha hecho daño. Eh, Aunque nunca hay gente tan mala, ni nunca hay gente tan buena. Siempre creo yo que hay una compensación. O sea, de alguna forma una persona, o sea, es difícil hablar como de esta justicia divina porque no conocemos todos los aspectos de la vida de los otros, ¿no? O sea, no sabemos hasta cómo puede ser como para que una persona viva determinadas circunstancias, porque nada más vemos una parte de esa persona, si la conocemos, si no la conocemos, pues en definitiva no tenemos nada con qué hacer un juicio de valor. Pero Claro. el tema con la reencarnación es que cada uno de nosotros, hay gente, se dice, que escoge los problemas que va a tener. O sea, uno no llega aquí de okis así como de a ver qué carambas me va a pasar, sino A ver qué me toca, ¿no? ajá, o sea, parece que la gente dice, yo en esta vida quiero avanzar, ya sabes, como en el Mario Bros, ¿no? Quiero avanzar 4 niveles y entonces échamelo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo acá soy bien, pues bien importante, ¿no? Y entonces avanzas, pero también esa persona viene con el conocimiento necesario para avanzar Claro. en esa vida, ¿no? O sea, digo, insisto, es complicado hablar de los temas así como muy puntuales. Sin embargo, por ejemplo, también se dice, y hay un libro de Blavatsky, de Madame Blavatsky, que Mm, habla un poco de las reencarnaciones, y ella dice que hay almas que deciden regresar porque son almas que van a dar luz a un grupo social determinado. En algunas escuelas iniciáticas, que bueno, ya hemos platicado de ellas, se cree que esos grupos de escuelas iniciadas, no sé si todas, la verdad ahí desconozco, pero habrá algunas almas que están ahí para sostener ese conocimiento y para dar luz en un lugar determinado que tiene un problema social, político, lo que sea, ¿no? Y entonces ahí hay una reencarnación como ya más planteada, ¿no? Más estructurada. Pues sí, se supone que otra vez, según el hinduismo, pues las almas efectivamente van evolucionando y hay un momento en que se convierten en un avatara, ¿no? Así Un es. avatara, que es muy discutido realmente que es un avatar. Pero bueno, un avatar así muy claro, pues sería un Buda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vino a señalar un camino para, pues, para la iluminación, ¿no? Un Jesús también, ¿no? Vino a señalar un camino para que tú te salves. Entonces, lo interesante es, por ejemplo, cuando consideras, o sea, si hablas de gente extraordinaria, ¿no? Pues alguna vez con algunos de mis maestros que hablábamos de estos temas, pues hablábamos de, oye, y por ejemplo, ¿no? Un Alejandro Magno se podría considerar un avatar. Sí, no, ¿por qué, no? Fíjate que yo creo que sí. Si a mí me preguntas, yo creo que sí. Porque, Digo, ¿sabes por qué? ajá, a ver, Yo te voy a dar mi opinión acerca de eso, porque es algo que he pensado en momentos de ocio. Porque tenemos el tema, no sé si todo el mundo, pero sí por lo menos en la parte mexicana, de pensar que una persona, por ejemplo, un avatar, yo los conozco como Mahatmas, pero para fines prácticos es lo mismo. Pensamos que tiene que ser un santurrón, una mm, persona demasiado buena, benevolente, exacto. es como muy, no sé, como de esos que le cacheteas y le brincas encima y él sigue ahí iluminado o ella sigue iluminada ahí, ¿no? Así como, ajá, cuando en realidad no es cierto. O sea, es antinatural ese comportamiento, o sea, es antihumano, ¿no? Y antinatural, porque yo no conozco ningún animal que se deje pisotear por otro, ¿no? Yo no veo ningún animal ahí, ay, me voy a sacrificar por toda, o sea, no pasa, o sea, no pasa, no es.
¿no? O sea, es como una concepción que tenemos de que el iluminado o la persona que va a guiar tiene que ser demasiado buena, ¿no? Como dicen, ay, es que Gandhi era malandrín. Pues sí, porque es dual y es humano y puede tener todo lo no bueno de un ser humano y aún así avanzar en la vida y hacer cosas buenas. Pero la gente no lo acepta porque tiene esa idea de uno tiene que ser muy bueno, como hasta cierto punto bobo o bobalicón, ¿no? O sea, Claro. como dejado. ¿Y por qué? ¿Sabes lo que hizo Alejandro Magno? Es que tampoco es que haya hecho cualquier cosa, ¿no? O sea, digo yo. O sea, el tipo hizo muchas cosas. Sí, exacto, pues es como, bueno, y hasta eso podrías de alguna manera relacionarlo con el Mesías de los judíos, que ya ves que algunos sectores, ¿no? Los elotes, por ejemplo, pues esperaban un Mesías guerrero, alguien que los liberara del yugo de los romanos y todo este relajo. Claro. Y al final llega pues alguien que predicaba la paz y el amor y todo esto, ¿no? Ajá, o sea, nada que ver, ¿no? Pero Nada que ver. Y bueno, o sea, pues por ejemplo, se supone que hay un Buda, porque, o sea, Buda o Siddhartha Gautama así es es. un Buda, un bodhisattva, ¿no? O alguien que encarna ya, pues como una persona, como decías, Un un, Mahatma, un avatar. Bueno, un avatar, ¿no? Eh, entonces, pues no es el único, ¿no? O sea, ha habido varios Budas en la historia. Y bueno, hay por ahí uno que se llama Maitreya, que se supone que viene a destruir el mundo, ¿no? O sea, tampoco va a ser un Buda así muy, muy amable. Claro, hay quien dice, ese es el este, anticristo. hay quien dice que pues, lo va a destruir simbólicamente, sino que va a llegar y entonces el mundo va a cambiar porque se va a transformar, entonces ya otra vez no va a haber sufrimiento y no sé qué, ¿no? Pero bueno, al final es alguien que viene, pues no viene, digamos, ¿En en son de buena, paz? no viene precisamente en una cuestión de paz, ¿no? Sino viene en un tema de transformación, ¿no? En un tema pues sí, de cambiar todo lo que está. Pero bueno, Y entonces hay, se hay dice, esa, se dice, ¿no? o no, Pero no, y bueno, se dice que para que haya una transformación, en realidad tiene que haber una destrucción. tiene que O haber sea, una destrucción, no, claro. hay quien lo suaviza y dice, ay, es un cambio. No, yo no creo que ese cambio sea tan cambio si no se destruye, ¿no? O sea, sí tiene que haber, lo dicen algunos libros, ¿no? O sea, si yo quiero construir una casa, tengo que destruir el terreno. O sea, Claro. le voy a sacar la tierra, ¿no? Ponerle los cimientos, estoy destruyendo el terreno, ¿no? No es que lo esté haciendo con piedad y, ay, yo ya, no, pues no. O sea, destruyes una cosa para construir otra. O sea, o sea, vamos, hay una transformación casi esencial, casi sería una transmutación propiamente hablando, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de algunos de estos seres, avatares o como, Mm. pues es que en realidad van a llegar y van a dar lo que se necesita, no lo que se espera. Como ayer me Claro, lo decías tú, ¿no? El sí, universo te claro. da lo que ¿Qué, necesitas, no lo que quieres. tú que Entonces, le pedías al universo un, ah, un sí, perro, un perro y te trajo un yo le gato o algo así? decía a Oli, le dije, oye, el universo me va a dar un regalo. Y claro, me regaló una gatita que de repente se parece a los videos, ¿no? Entonces dije, yo no sé qué voy a hacer con una gata. A mí, la verdad es que no soy muy fan, bueno, ya ahora sí, pero no era muy fan de los gatos y pues ya tengo gata y cuatro gatitos, ¿no? Por ejemplo, que llegó Órale. de bien aventurada la pobre amiga. Pero bueno, al final claro, o sea, uno puede esperar muchas cosas, pero falta que eso sea lo que se necesita. O Claro, sea, vamos, yo no estoy a favor de la guerra, me queda claro, pero hay momentos en los que se necesita pelear, porque si no te consumen, ¿no? claro, claro. O sea, no desde el punto de vista egoico, sino que es una sociedad ya muy pervertida o muy llevada a unos extremos, pues muy
negativos, muy malandrines, como digo yo, y eso se tiene que acabar, y no se va a acabar dándole tres palmaditas al señor que la lleva, ¿no? O sea, pues claro. No, pero sí, el problema ahora es que, bueno, ya cada vez todo este tema, y ese yo creo que es un problema, ¿no? Todo el tema de la figura del hombre o la figura de la masculinidad, pues, o sea, se está en los grandes escaparates de la moda, en los grandes escaparates de la música, las películas, pues son cañones. a las figuras masculinas y cada vez son más débiles, ¿no? Cada vez Más son menos femeninos. masculinas. Entonces dices, bueno, ¿quién va a pelear si esos Y son son los cada vez hombres son de más ahora? femeninos los hombres, Claro, ¿no? Ajá. claro. Porque, insisto, el ser humano tiende a buscar esos extremos que no es sencillo, ¿eh? Yo, bueno, hace rato que te decía yo de los trabajos de Hércules, que tú das el curso y que lo haces muy bien, y la verdad que voy a hacer el comercial de pasadita. Si alguno está interesado en tomar el curso de los 12 trabajos de Hércules, es muy bueno y es muy útil. Pero porque primero pareciera, te voy a robar la primicia, pero es el camino del alma, ¿no? Esos 12 trabajos, esos 12 signos del zodiaco, pues son, ¿no? El recorrido que tendría que llevar una vida en sus diferentes reencarnaciones, ¿no? Y si no, pues Ah, repite el signo. Pero cada signo es dual, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, el escorpio. O sea, el escorpio, pues sí, tiene su parte agradable, ¿no? Es como carismático, como inteligente, como artístico, ajá, pero tiene es de muy mal carácter, ¿no? O sea, se enoja mucho, destruye, ¿no? Yo te lo decía ayer, ya me comparo yo con la de Fénix, ¿no? Entonces, destruyo para poder, claro, ¿no? O sea, porque todos los signos son duales, ¿no? Yo hablo de escorpio, claro. es el que me corresponde, pero todos son duales. Y la idea en general de la reencarnación, pues es de que esa dualidad se concilie. Y eso nadie nos lo va a dar. Es un trabajo netamente individual. O sea, yo tengo que Claro. conciliar mi víscera con mi mente, ¿no? O sea, si no, vivo o en un extremo o en el otro. La idea es encontrar el equilibrio. ¿Que no es Claro. fácil? Pues no. Y por eso Sí, repetimos, ¿no? sí, y justamente, y bueno, vamos, ahora, si tú te vas a las religiones patriarcales, bueno, no voy a usar esa palabra mejor porque está muy... No, no, Pero sí, úsala, pero qué pues sí bien. son religiones patriarcales, donde tienes Sí, un Dios padre, ¿no? Que sustituyeron al paganismo, donde pues había ahí justamente un equilibrio, ¿no? Había una diosa madre, había un Dios padre, y bueno, así es, como los celtas, por ejemplo, ¿no? Que tienen ahí así siempre es. a la dios y a la diosa. Eh, pero bueno, si tú te vas hacia este tipo de religiones, pues justamente lo que buscan, y eso ya va de alguna manera, choca, ¿no? Contra pues, estos temas de equilibrio que estamos comentando, pues buscan que tú seas un santo, ¿no? O sea, el ideal es pues un santo que siempre es bueno, siempre es bueno, siempre es bueno, siempre es bueno. Si tú te vas a los principios herméticos, pues bueno, ese santo, pues en algún momento tuvo que haber sido muy perverso para Así es. poder llegar hasta allá. Y vamos, no, no estoy hablando ya ni siquiera, si ustedes indagan un poco en la vida de algunos santos, ¿no? Pues sí van a ver que, o sea, hay unos que no fueron pues tan buenos, ¿no? Como se O San dice. Pablo, San Ambrosio, por ejemplo, ¿no? O ajá, o sea, Santa Felicitas, ¿no? Que dices, oye, pues al final lo que acabaron haciendo, pues yo no creo que allá arriba la divinidad eh, es lo que hubiera querido, ¿no? En muchas situaciones. Pero bueno, yo sí creo que más bien para mí lo correcto sería llegar justamente a un equilibrio, ¿no? Como lo hacían pues, los paganos, como lo hacían, por ejemplo, los griegos, ¿no? así Ya es. alguna vez lo hemos dicho, pero no sé si tú lo recuerdas, pero ¿por qué Apolo se llama Apolo? Ah, claro, sí, porque tiene los ¿No? dos polos. Porque, Ah, ajá, más bien porque no tiene, vamos, no bueno, se va hacia eso. ningún polo, Apolo, Exacto, ¿no? exacto, exacto, Sin tiene razón, polos. lo dije al revés. Entonces, está equilibrado, ¿no?
Y bueno, Apolo también, ustedes ven los mitos, o sea, hacía cosas muy bonitas, pero también era medio tremendillo de repente, ¿no? Zeus también. Zeus, claro, O claro, sea, y Zeus también era bien canijillo y sin embargo, o sea, es el dios, ¿no? O sea, no es cualquier dios, es el dios, es claro. Zeus. Y, pero yo insisto, yo creo que esta parte de ser demasiado bueno, es como, no sé si sea muy occidental, pero yo lo percibo mucho a veces en los comentarios de las personas, como siempre esperando que la gente sea demasiado buena. Es como como una imagen de mucha fuerza que Ujú. para que uno sea algo, no sé, ocupes un lugar importante, tienes que ser demasiado bueno. Y le escarban en la vida de los que están en contra de ese principio hasta que le encuentran la maldad, porque no podía ser tan bueno. Es que es evidente que el ser Claro. humano no puede ser tan Ah, pues, bueno. pues es el principio de, sí, 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 pues es lo que se hace, por ejemplo, no vayamos tan lejos, es lo que se hace en la política, por ejemplo, ¿no? Así Y la es, ¿no? política en cualquier lado, Así es. ¿no? Escarbar, 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 escarbar. Ay, es que hizo esto, es que hizo el otro, es que no sé qué, es que no sé cuánto, ¿no? Y pues sí, o sea, si te pones a buscarle, ¿no? Pero pues otra vez, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Oye, ¿no quieres a este porque le encontraste esta situación? Pues dime a quién ponemos entonces, ¿no? Exacto, o sea, Pues porque es que entonces, se crea un modelo, ¿no? Se claro, crea un modelo a seguir, ¿no? Es una figura de autoridad. O sea, si claro, tú quieres ser una buena persona, por ejemplo, tienes que ser pobre. O sea, si tú te quieres ganar el cielo, bueno, o lo que sea, no debes de tener mucho dinero. No debes de ser pobre, debes de buscar esa pobreza. Cuando dices, pero ¿por qué? O sea, eso sí es como muy de Occidente, porque, por ejemplo, los orientales, bueno, por ejemplo, los árabes, pues yo no creo que tengan ningún problema de ese sentido de, ay, hay que ser pobres. Al contrario, el pobre está mal con Dios, ¿no? ah, O sea, claro, el que pues, está alineado con Dios es el que tiene un montón de dinero, ¿no? ah, Y oro hasta por las orejas. Y el que está claro. peleado con Dios es el pobre. O sea, es Pues al eso revés. sí, ajá, en los pueblos de por allá, ¿no? Los judíos, o más bien los hebreos, los árabes, inclusive en la India, tú ves, por ejemplo, o si lees sobre la vida de Osho, Osho acabó teniendo Así. 78 Rolls Royce, ¿no? Claro. Ahora Y cuesta carísimo ir a su spa. sí, claro, claro, no cobraba O cualquier sea, cosa, ¿no? un dineral. Ya el que está ahorita de moda, que es Sadhguru, pues Sadhguru tampoco se ve que se la viva muy mal, también ¿No? sale de repente acá lente oscuro, auto deportivo, y pues sí, ¿no? Ajá, o sea, yo por eso hace rato te decía, o sea, yo no creo que necesariamente para ser una persona espiritual realmente uno tenga que ser pobre. O sea, yo la verdad a mí esa concepción oriental me gusta más, ¿no? Yo sí creo y me gusta aceptarlo así como una persona que está alineada con el universo, pues no tiene por qué pasarla mal, porque el universo es abundante, porque la energía es abundante. Entonces, como, ¿por qué yo me tendría que castigar? O sea, la Claro, espiritualidad no está peleada con el dinero. Bueno, hay un cabalista que menciono mucho y él lo dice, o sea, el cabalista debe de tener dinero, o sea, porque si no, no lo está haciendo bien, ¿no? O sea, no debe de haber pobreza, o sea, como, ¿por qué? Pero bueno, ya claro. nos desviamos al tema de, Ya nos tenemos que regresar a la al tema reencarnación. del dinero. Ajá, pero al final es que eso también ayuda bastante, ¿no? Porque Sí, uno puede pensar, bueno, ¿por qué ahorita estoy pobre? ¿No? claro. Pues sí, sí, es que al final el dinero pues es un medio, ¿no? Pero no debe ser tu propósito último en la vida. Pues, eso ni te lo vas a llevar, ¿no? Ah, No, pero acuérdate que como dicen, la vida está hecha de pequeños momentos. Entonces, sí, 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 para eso voy. O sea, debe ser una claro, claro. herramienta, ¿no? O sea, O sea, pero no no que te debemos de pelear con la enfoques, materia. claro, no está peleado, pero no tendría que ser tu propósito único, ¿no? En la vida, sino que, Claro, pues claro. O al sea, final por de eso te digo, cuentas, hay que compensar. claro, lo necesitas o lo requieres, ¿no? El dinero te ayuda, pues para poder hacer lo que tienes tu misión aquí en la vida, para materializar cosas y demás. Pero al Claro. final de cuentas, pues digo, tienes más que
enfocarte en lo que sí te vas a poder llevar, bueno, si crees en la reencarnación, en lo que sí te vas a poder llevar a tus siguientes vidas y usar el dinero simplemente como una herramienta, ¿no? Que de hecho ya se nos está acabando el tiempo, El ¿no? Y claro, tiempo. si no tienes dinero, pues no vas a poder hacer nada. Ya nada más como, bueno, como a lo mejor últimos comentarios, ya después, si tú tienes alguno más, lo agregamos. Hay una película que estaría bueno, no sé si la han visto, no sé si tú la viste, que se llama Orígenes. No, no el origen, no la de los que se Lo del metían en sueño, los sueños. En porque esa inglés es se muy llama, buena. ¿mande? Esa es muy buena, pero esa es muy buena, la de los sueños, pero bueno, La no de los importa, sueños, la de orígenes. ajá. Ajá, Pero no, esta no la he se visto. llama, ese es el origen, ¿no? Y esta se llama Orígenes, bueno, en español. En inglés se llama I Origin, me parece. I Origins o algo así. Ajá. Es una película que habla sobre reencarnación. Está muy buena. No les cuento la trama para que la vean. Pero bueno, un punto nada más es, pues, a una persona en esa película se le reconoce por los ojos, por la mirada. O sea, alguien que muere, empiezan a buscar en dónde quedó, pero en dónde quedó reencarnada, y lo que hacen es buscarla por los ojos. Ya tiene los mismos ojos, tiene la misma mirada. Es que sí Pues, dicen que sí se conservan ciertos rasgos, o sea, claro, no, o sea, bueno, no sé qué tanto tenga investigación esa película, pero lo que sí sé es que es cierto que pareciera que, así como el ADN, o sea, yo tengo como ya muy presente que en el ADN vienen todas también, todas nuestras vidas, o sea, así como viene el color del cabello del abuelito, del tatarabuelo, los ojos de la bisabuela y así, el tono de voz y la, también viene eh, la información de nuestras vidas pasadas. O sea, claro, sí, digo, no es como nada más así. Y la tenemos en alguna glándula, no me acuerdo bien qué es, en la parte trasera del cerebro. También ahí pareciera que se guardan los recuerdos de vidas pasadas. Y haciendo el comentario de por qué sería importante esto, bueno, porque la ciencia no ha podido, hasta donde yo entiendo, hacer un estudio de esta parte de atrás del cerebro porque solamente lo ha podido hacer, obviamente con gente muerta, no se ha podido hacer en una persona viva como tal, y entonces no se sabe exactamente cómo funciona esa parte claro. del cerebro, porque solamente, bueno, tendrían que abrir una persona viva, una cosa así. El tema es que pareciera que ahí también se guarda lo de las vidas pasadas, y bueno, evidentemente, creo que lo más importante de todo, pues es que también nos da la oportunidad de corregir nuestros errores, ¿no? Que eso es importante. Y lo último, que también explica por qué hay gente que no nos cae bien y hay gente que sí nos cae bien y que lo conocemos. Claro, Claro, porque dicen que el alma se reconoce, o sea, pasando la parte de vigilia, las almas se reconocen, ¿no? O sea, para el alma no hay tiempo y espacio como para nosotros en la parte de vigilia. Entonces, cuando yo veo a alguien y digo, ay, qué mal me cae, bueno, seguramente esa alma en una vida pasada me hizo algo y por eso no me cae bien. Y cuando mm, yo veo a alguien y digo, oye, se ve que es bien buena onda, no lo conozco, pero bueno, en alguna vida pasada esas almas estuvieron compartiendo, ¿no? O sea, una amistad o familiar o así, y se reconoce. O sea, y sí se llega a reconocer a sí, de la... hecho sí, tienes toda la razón. O sea, de repente hay gente que conoces y bueno, es como si la conocieras de toda la vida y te sientes muy en confianza y muy a gusto. Y dices, bueno, como, ¿por qué? ¿No? Y hay gente que no. Hay gente que nada más, pues de hecho, a mí me pasa. Hay gente que no me gusta qué mirada tiene, ¿no? Le ves la Ay, a mí mirada y también. dices, esta persona se ve que ha de ser medio especial o como que no se ve muy, eh, como que no se ve muy franca, ¿no? Como que no se ve Ujú, muy ujú, ujú. amable, no sé. Y bueno, igual otro tema que seguramente les ha pasado,
pues el tema de los famosos déjà vu, ¿no? Ah, Ya también. estuve aquí. Ah, caray, pues ¿cómo, no? Sí. Oye, a mí me pasó o fue lo voy a contar brevemente para, ya sé que ya nos vamos, pero tuve un sueño estaba yo en Acapulco, pero haz de cuenta que soñaba una serie o sea, el hotel, así, bueno, así, para no hacerte largo el cuento, con el tiempo, no sé, unos 3, 4 meses después me fui a Acapulco con mi hija, ¿y qué crees? Que llegué a ese hotel ¿En con, serio? y sí, sí, una cosa, o sea, pero hasta la alberca, no, no, una cosa bárbara, ¿eh? Ah, bueno, Impresionante. pero si lo soñas, es que ahí hay otra vez dos teorías, ¿no? Si lo soñaste, pues en principio te diría, a lo mejor el buen amigo Negros te diría, ah, pues fue un sueño lúcido, fue un viaje astral, más que un sueño Claro, ya lúcido. estuve, ajá, ajá, Y ahí sí. fuiste, estabas tan emocionada que dijiste, bueno, voy de avanzada, Ni siquiera pensaba irme a Acapulco, ¿eh? O ¿no? sea, cuando tuve ese sueño no pensaba irme a Acapulco. O sea, de hecho me fui a Acapulco, pero por alguna extraña razón. O sea, no era en mis planes irme a Acapulco. Pero bueno, sigue, Ya, sigue. ya, ya. No, y bueno, la otra es así, pues que de plano no lo hayas visto nunca, jamás, ni siquiera en sueños, y de repente esa sensación de, oye, pues yo ya he estado aquí, ¿no? Pero ¿cuándo? ¿En dónde? Bueno, pues eso también de repente hay quien lo explica diciendo, pues bueno, pues es que seguramente en una vida pasada, pues ya habías pasado por este lugar o habías estado en tal lugar y entonces ahora, pues por eso te vibra, ¿no? Por eso te suena. Y bueno, pues ahí es donde la ciencia, ¿no? Pues la pobre ciencia dice, pues qué les puedo decir, ¿no? Si todo eso, si la ciencia está basada en el método científico, la observación, la experimentación, ¿no? Entonces, cuestiones como esta, pues dices, híjole, quién sabe. Y aún así, ¿no? Sí hay, por ejemplo, hay científicos que Sí, no me acuerdo el nombre de esta doctora, pero pues, ella, por ejemplo, analizó perfectamente bien desde un punto de vista de la ciencia occidental todo el proceso de la muerte, ¿no? No de la resurrección ni nada de esto, de la reencarnación, perdón, pero sí de la muerte, ¿no? Como tal. Y entonces dices, bueno, pues sí, un proceso, porque iba viendo el tema de, oye, pues la gente que siente las etapas por las que pasa, de miedo, luego ya resignación, ¿no? En qué momento empieza a perder la conciencia, qué es lo que empiezan a ver, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues eso sí, no me acuerdo cómo se llama esta doctora, pero ella, pues es una científica que lo estudió a ese nivel, ¿no? Pero bueno, pues obviamente hay cosas que ya no son observables. O sea, ya por ejemplo el hecho de un tránsito hacia el más allá, ¿no? no, Oye, ya. que ves la luz y bueno, pues ahí solamente lo único que puedes hacer es entrevistar, ¿no? A la gente y hacer algo estadístico y decir, bueno, de todos los que estaban a punto de morirse y regresaron, pues tanto por ciento habla de una luz, tanto por ciento habla de que encontraron a un familiar ya fallecido, y tanto por ciento habla de esto, que escucharon una voz, que esto y que lo otro, ¿no? Pero pues ahí sí ya no hay mucho, no hay ni siquiera instrumentos, ¿no? Como para poder No hay medir manera o, de medirlo. Bueno, claro, yo me imagino que no, no hay manera, porque hay ciertas partes del cerebro que no se han podido investigar. Digo, yo entiendo que la ciencia ha avanzado considerablemente, pero no, hay ciertas cosas como lo que te decía, que no se puede estudiar el cerebro porque pues, matarías a la persona, pero ya si está muerta ya no te sirve. O sea, exacto, es como, o sea, si la matas ya no te sirve, pero si no la matas no la puedes estudiar. Entonces es una cosa muy extraña porque hay conocimiento que yo creo que es velado para el ser humano, pero lo que sí es cierto es que la reencarnación a mí me gusta más que pensar, porque hablamos de la eternidad, ¿no? Se va a freír en el infierno eternamente, pero no sabemos lo que es la eternidad en realidad, o sea, no tenemos una concepción ahí de claro. qué es, cuánto tiempo es, se va a estar friendo ahí en los infiernos. Yo no, ni siquiera concibo que exista una divinidad, un creador, o como le quieras llamar, Dios, que que piense en freír a una persona. O sea, como mandarla o sea, al fuego ahí, así como lo vemos en los cuadros, ¿no?
en la, ay, ¿cómo es? Donde están las ánimas benditas del santo purgatorio, exacto, ahí en el purgatorio, ¿no? O sea, como, ¿por qué? No, mi neurona solitaria no lo alcanza a comprender. Pues eso ya lo podríamos, creo que no hemos hablado de esa parte, o sí, no Pero sé. deberíamos hablar de las representaciones de los purgatorios en las iglesias católicas. Es sumamente interesante. Claro, claro. Y bueno, ahí te va a decir la doctrina cristiana, te va a decir, pues porque Dios en su infinita sabiduría le dio libertad al ser humano para que hiciera lo que quisiera. Pues sí, pero libertad entre comillas, porque pues si no haces lo que Dios te pide, ¿no? Te Pues estás entonces friendo, te vas al sí, infierno. exacto, Entonces, y te vas a freír ahí forever, ¿no? te vas a Además, freír ahí. para toda la vida, Entonces, ¿no? ¿dónde Y bueno, el está? cielo, ¿no? Sí, Ya ¿no? hablaremos ya después ¿Dónde del está cielo y el infierno. la libertad Pero humana? Ese es un tema muy interesante, ¿no? deberíamos de hablar de la libertad humana, eso sería muy bueno. Sí, 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 también, porque en un momento dado, bueno, pensamos que somos libres, ¿no? Pero a ver, yo quisiera usar mi dinero, yo quisiera decirle al SAT, no, sabes que yo no quiero pagar tus impuestos porque no me interesa que los uses en tal o cual cosa, y pues más bien yo quiero meter adoquín en mi calle, que es de terracería, ¿no? Entonces, ¿qué tan libre soy, no? Si realmente pues, tengo que dar a la federación y Es que la y me quedo libertad, con mi calle de terracería, ¿no? Bueno, pues ya podríamos hablar un ya día. lo platicaremos eso en otro ¿No? momento, porque si no, nos vamos Claro, a seguir aquí. Pero sí sería importante e interesante pensar en qué es realmente la libertad del ser humano y hasta dónde, ¿no? El ser humano es libre en realidad. pues sí. Bueno, pues ya nos pasamos un poquitín, pero bueno, estuvo bueno. Pues Claro, claro, siempre. muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. No se pierdan, justo hoy acaba, bueno, hoy es, estamos hablando aquí que es martes. Eh, Hoy subimos el video estamos grabando pero subimos también el de nuestros 50 episodios, ¿verdad? Ah, sí. Pues no se lo pierdan, véanlo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, pronto ya estaremos lanzando otra vez varios cursos. Eh, viene, viene uno muy interesante que se llama Filosofía Práctica para la Vida Diaria. Por ahí estaban sugiriendo alguno de simbolismo que también pues, podría ser muy, muy interesante. Entonces, pues estén atentos, ¿no? A todo esto y les agradecemos que nos sigan. Ojalá puedan ayudarnos a compartir el video, ¿no? O nuestros videos. También, pues denle like porque todo eso nos ayuda y nos Sí. vemos en el siguiente. Y que nos dejen sus comentarios para, pues no sé, si tienen alguna duda acerca de lo que platicamos o si les gustaría saber algo más o algún tema en particular que nosotros con muchísimo gusto podamos abordar, pues siempre estamos abiertos a lo que, pues lo que la gente nos pueda decir, ¿no? Lo que nos pueda pues enriquecer a cada uno de nosotros. Entonces, pues Gabriel, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto platicar contigo y pues más de la reencarnación. Pero hablamos de todo importante porque la reencarnación pareciera que es como un sueño, ¿no? Exacto, exacto. Sí, tema muy, muy, muy apasionante. Bueno, pues muchísimas gracias, Gloria. Muchas Nos vemos gracias en a el ti, Gabriel. siguiente. Yo soy Nos Gabriel vemos. Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Bye, bye. Adiós, adiós.